día a todos nuestros seguidores de Diario Entre Líneas. Yo soy Aranza Piliado y el día de hoy tenemos el gusto de estar con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Pachuca, Canacintra, el maestro Josué Zaragoza Santos. Presidente, muchas gracias por el espacio. La primera pregunta es, ¿en qué momento de su vida decidió estudiar psicología organizacional y qué fue lo que lo motivó a tomar esta decisión? Hola Aranza, buen día. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y por el interés en tu servidor. Bueno, no fue mi primera opción estudiar psicología organizacional. La verdad es que, sinceramente, yo primero iba a ser médico. Toda mi vida, desde mi infancia, dije que iba a estudiar medicina. Pero en el transcurso del tiempo, mi papá tenía una empresa y cuando acabé la prepa fue cuando me hice la pregunta, ¿debo de seguir mi idea de estudiar medicina o mejor me meto a estudiar algo en lo que yo pueda ayudar a mi papá en el negocio que tiene? Y decidí empezar a estudiar administración de empresas. Pero por ahí del año y medio de estar estudiando administración de empresas, me di cuenta que era más valiosa en esos años la maestría en administración de empresas que la propia carrera. Y en ese momento fue cuando hice una pausa en mis estudios y decidí empezar a buscar otra alternativa de carreras. Una de ellas era ingeniería industrial, por algún motivo no la estudié, y como siempre estaba muy cargado hacia el lado humano, me decidí por psicología organizacional, que es una mezcla de la administración con la industria y el sentido humano o la psicología del ser humano. ¿Y cómo implementas esta experiencia académica en tu empresa privada o familiar y específicamente como presidente de Canacintra? Esa es una pregunta que me hacen a veces continuo, pero me lo hacen de una manera diferente. Me dicen, oye, pero no lo aplicas en tu negocio. Todo lo contrario, la verdad es que la psicología organizacional aplica en todos los ámbitos de las empresas, en todo lo largo y ancho de una industria y en cualquier sector. Entonces yo me encuentro todos los días aplicando los conocimientos de psicología organizacional en el negocio. Desde el cómo publicar una vacante, cómo contratar, cómo entrevistar, cómo capacitar y todo lo que implica recursos humanos dentro de una empresa. Clima laboral, cultura organizacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues aquí en Canacintra no es muy lejano el cómo lo aplico, puesto que también dentro de los estudios tengo un poco de estudios en administración de empresas familiares, que es una concentración, y empata mucho con los estudios de psicología organizacional. Entonces, con el conocimiento de empresas familiares, es que sumado a psicología organizacional, pues empiezo a implementar o buscar programas de capacitación, empiezo a preguntarles a los empresarios cómo están ellos actualmente, qué necesidades tienen, qué les hace falta, qué dificultades tienen el día de hoy, si ya cumplieron con X, Y, Z requisitos de alguna secretaría, por ejemplo la Secretaría del Trabajo, o en simplemente tener una estructura organizacional si cuentan con ella, si cuentan con una visión, con una misión, etc. Y de ahí desprendemos distintos programas de acercamiento y vinculación con otras instituciones y otras empresas consultoras. Y con base en tu experiencia, ¿cuál consideras que es el reto o el primer reto al que se enfrentan estas empresas familiares? Yo creo que las empresas familiares tienen distintas características y para poner un poquito en contexto el reto, voy a platicar un poco sobre cuáles son las características de las pymes. Somos en su mayoría empresas familiares, usualmente compuestas de ya sea el abuelo que fue el fundador o el papá que fue el fundador, y de ahí se desprenden hermanos, sobrinos, hijos, nietos, etc. En una estructura familiar pues siempre hay de manera natural un poco de nepotismo, porque pues a quien se le da preferencia es a los familiares para ingresar a trabajar dentro de la organización, y esto conlleva distintas cosas, no siempre es el perfil adecuado. Al ser familia, pues también si entre hermanos nos peleamos, ¿no? Por cualquier cosita, no nos podemos poner de acuerdo por X, Y, Z cosa que sea el hecho de, voy a dar una cosita muy ligera, ¿no? Oye, ¿a dónde vamos a comer hoy? No, pues yo quiero sushi, no, yo quiero pizza, yo quiero hamburguesa. Bueno, el día de hoy con el poder pedir a casa, pues a todo el mundo se da gusto, ¿no? Pero
Si tuviéramos que salir a un lugar, pues sería complicado ponernos de acuerdo. Ahora, traslada esa qué vamos a comer a qué vamos a hacer en el negocio, a qué nos vamos a enfocar. Pues se vuelve un jalar y estirar de ver quién tiene la razón y a veces de quién tiene el poder de mando, porque al final de cuentas la empresa familiar implica un poder. Aparte de esto, pues en un gran porcentaje de las empresas familiares o pequeñas empresas no capacitamos. Solamente el 40% de las empresas pymes capacitan. Tenemos un gran margen de empresas que no están capacitando el día de hoy. Sumado a esto, yo creo que el mayor reto, bueno, sumado a esto, pues hay distintas otras características dentro de una empresa familiar. Se financian a través de la reinversión de utilidades, no solicitan créditos, entre otras características. Y todo esto lleva a que el mayor reto de una empresa familiar es el instalar el consejo familiar y estructurar el organigrama de la empresa con que cada quien tenga su propio cargo, sus propias actividades, su propio puesto, su propio sueldo, y no se esté llegando, como a veces pasa en las empresas familiares, necesito dinero. No, para eso tienes un sueldo. Oye, pero que hay algo para la familia, para eso existe el consejo familiar y para eso existe un protocolo familiar que te ayuda a llevar a cabo, a cumplir las necesidades de todos los miembros de la familia que están involucrados en la empresa. Entonces, el mayor reto que yo veo el día de hoy dentro de una empresa familiar es estructurarla, tomando en cuenta a los miembros de la familia, y el otro es crear el consejo familiar, que esto es lo que le va a dar fortaleza a la empresa para poder desarrollar proyectos más grandes en menor tiempo, ser más eficientes, más ágiles y desde luego llevar un crecimiento planeado y estructurado. Sí, está muy interesante esta comparación entre lo familiar y lo empresarial que hizo. Entonces, ¿cuál sería el principal recomendación que le daría a las personas que están interesados en crear su empresa familiar? Yo creo que sería pensar a futuro. La mayor recomendación sería tener una visión de largo plazo de qué es lo que yo quiero. Muy desafortunadamente, por una falta de planeación dentro de las empresas familiares, a veces cuando se retira la cabeza, o en el peor de los casos llega a fallecer la cabeza, se queda un problema en las empresas y a veces se disuelven por esa falta de planeación. Entonces yo creo que mi mayor consejo sería ir buscando instalar un protocolo y un consejo familiar dentro de la empresa para que en su momento, también si la cabeza se quiere retirar, sabe que se retira planeadamente y es una sucesión ya bien pensada y no es ¿quién se queda? Pues el primero que esté y la empresa no tenga una caída de ventas o de productividad con esa sucesión abrupta que se puede dar o que se da en muchos casos en las empresas familiares. Ahora pasando a su faceta de empresario, ¿cómo nació Caico Construcción? Bueno, al igual como lo comentaste harto de las empresas familiares, pues venimos de una empresa familiar. Al final pues sí terminé estudiando algo para ayudar a mi papá. Somos 5 hijos y cuando entró mi hermano mayor, yo soy el segundo, entra mi hermano mayor a trabajar con mi papá, pues empieza a empujar a que las cosas empiecen a dar mejor. Llego yo y hago lo mismo, llega mi otro hermano y hace lo mismo, y entonces gracias a ese apoyo y a ese empuje entre todos, empezamos a ir creciendo y Caico nace como un negocio que se adhiere a los negocios ya existentes del grupo familiar en el 2014. ¿Por qué se decidieron por este giro, precisamente? Hay algo un poco curioso o hasta chistoso en el tema de cómo cambiamos al giro del concreto, porque nosotros nos dedicábamos a vender, mi papá se dedicó a vender arena, grava, petate, materiales para construcción desde los años 90. Y la empresa que él maneja se creó en el 98. Y hasta el 2010 estuvimos vendiendo arena, grava, petate en toda la región de Tulancingo. Y de ahí decidimos cerrar ese negocio porque ya se había estructurado un negocio de construcción de vías terrestres.
el negocio ya estaba muy competido, ya no era lo suficientemente rentable y decidimos cerrarlo. A los pocos años, pues esto fue 2010, en el 2014 fue que dijimos, oigan, pues si ya no se vende arena de grava, pues ahora podemos vender concreto. Y empecemos a producir concreto. Ya vendíamos asfalto, ya teníamos la empresa de la constructora, y pues el siguiente negocio fue una planta de concreto. Siempre nos hemos dedicado a algo de la construcción y yo lo veo como una modernización más que un cambio o algo distinto. Fue una modernización, una renovación del modelo de negocio que ya teníamos en la venta de materiales. Como una adaptabilidad sería, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las funciones principales de tu empresa? Ok. Nuestra principal función es apoyar a nuestros clientes en sus proyectos, hacer que ellos cumplan sus obras en tiempo y forma, darles opciones efectivas y de valor para sus empresas y para el mercado. Esa es nuestra principal función. Voy a responder esa pregunta diciendo, pues, suministrar concreto, pero la realidad es que el fondo de nuestro negocio es que a nuestros clientes les vaya bien y puedan hacer más negocios y ellos tengan una garantía y una carta de recomendación con el trabajo que están realizando. Dentro de este área de su empresa familiar de Caico, ¿cuál ha sido el reto más grande que han tenido que enfrentar? Híjole, hay muchísimos retos a los que nos hemos enfrentado. Voy a platicar algunos y creo que voy a terminar diciendo el mayor reto que yo veo, no solo dentro de la empresa, sino en la industria. Pues los mayores retos que hemos pasado han sido el suministrar concreto de alto rendimiento, de alta tecnología en la región para obras importantes para empresas grandes, como lo fue la carretera Pirámides-Tulancingo, Tulancingo-Pachuca, el Grupo Modelo, suministramos concreto a la cervecería, entre muchas otras empresas. Pero el poder cubrir en ese momento su necesidad, el poder responder ágilmente a la necesidad del cliente, en ese momento implicaba un reto grande en estas obras que te platico. Y lo que yo creo que el día de hoy es nuestro mayor reto implica dos cosas. Uno es la tecnología, hacer un negocio muy tecnológico y cercano al celular. El día de hoy, en 3 clics queremos encontrar las cosas. El día de hoy llevas el celular y si algo quieres buscar, lo sacas, abres una página y ahí investigas lo que tengas que buscar y todo está al alcance del teléfono. Entonces, uno de los mayores retos es llevar el negocio a implementar tecnología que acerque el concreto a las personas. Y de la mano va, en nuestra visión como negocio, está el alinear la tecnología sustentable con el cuidado del medio ambiente. Y ahí te voy a platicar una historia que me tiene muy contento y muy orgulloso. Existe una tecnología canadiense que se llama Carbon Cure. Carbon Cure se dedica a... ellos en algún momento decidieron hacer un análisis de cómo podemos reducir la contaminación y el calentamiento global. Pues le tenemos que quitar dióxido de carbono al medio ambiente para poder lograr esto. Entonces se pusieron a estudiar la combinación química entre el dióxido de carbono y el concreto y resultó que era viable y exitosa. La mezcla química entre dióxido de carbono y concreto se vuelve un elemento químico que se llama carbonato de calcio y que deja de existir como contaminante y se vuelve un elemento del concreto. El día de hoy, nuestra empresa, Caico Construcción, es la primera empresa a nivel nacional que ha instalado esta tecnología aquí en el estado de Hidalgo. Ya nos encontramos haciendo pruebas, ya está todo preparado. Desde luego tenemos que hacer algunas pruebas para medir la cantidad de dióxido que podemos incorporar al concreto y demás, pero ya está funcionando y esto nos tiene verdaderamente emocionados, contentos y pues muy entusiasmados de seguir adelante, porque al final estamos cumpliendo nuestra visión, que es alinear la tecnología sustentable con el cuidado del medio ambiente. Pues sin duda es una propuesta bastante innovadora, es bastante reconocible saber que ustedes son los primeros en implementarla. Y ahora pasando a un panorama un poco más trágico que es con respecto al confinamiento que hubo por COVID,
¿Cómo afrontaron más que nada este reto? Porque sabemos que a todos nos impactó en todas las áreas de nuestra vida, laboral, personal. ¿Cómo fue su adaptabilidad en el ámbito empresarial? Yo creo que una de las ventajas que tuvimos aquí en el estado es que la obra pública no paró por disposición del gobernador Omar Fayad. La obra pública no para, entonces eso ayudó a nuestro sector a poder llevar un poco más fácilmente, entre comillas, la pandemia. Al final de cuentas, yo creo que nadie salió, salvo los que estaban en el medio de salud, pues beneficiados por la y ese tipo de cosas. Pero, ¿qué tuvimos que hacer? Pues tuvimos que soportar mucho, tuvimos que meternos mucho a buscar las obras, a levantar las piedras donde estaba el trabajo, a hacer negociaciones con los proveedores, a hacer negociaciones con los acreedores, para ver de qué manera podíamos reducir el impacto económico de la bajada de ventas sin repercutir el bolsillo de nuestro personal. Nosotros no corrimos gente, no disminuyó nuestra plantilla, al contrario, se incrementó nuestra plantilla. Sí, no tuvimos que disminuir sueldos más que un solo mes y un pequeño porcentaje, y después de eso regresamos inmediatamente a los sueldos normales. Fue un trabajo, yo diría, en conjunto, fue mucho platicar con toda la gente y hacerlos conscientes de lo que estaba pasando, que todo el mundo era muy consciente de lo que estaba sucediendo, y todos nos pusimos a trabajar en conjunto, a trabajar al mismo ritmo, con la misma fuerza, para poder sostener el negocio. Que si me preguntas, desde el 2020 a la fecha, lo que estamos haciendo es sostener el negocio. Ahora pasando con respecto a su puesto de presidente en el Canacintra, la pregunta es, ¿cómo fue su primer acercamiento con Canacintra? Claro. Yo llevaba poco tiempo con la empresa, quizá llevaba un año más o menos con Caico, y yo buscaba acercarme a personas que tuvieran trabajo, que tuvieran que construir algún edificio, alguna bodega, y se me vino a la mente Canacintra. Dije, bueno, Canacintra podría ser un lugar donde pues, la gente construye bodegas, construyen empresas. Ahí puedo llegar a acercarme a vender algo, y así fue como fue mi primer acercamiento, con una intención de buscar trabajo. ¿Y qué fue lo que te motivó a buscar la presidencia de Canacintra? ¿Precisamente sería lo anterior? No, ya que entré a Canacintra, te platico que yo tomé un diplomado de calidad y productividad aquí en la Cámara, que se dio en conjunto con el Instituto Tecnológico de Pachuca, y fue una experiencia muy padre. Yo vengo de un conocimiento administrativo y de capital humano, y meterme en un tema de calidad y productividad a mí me abrió los ojos de una manera diferente, y vi cómo la Cámara ayuda mucho a las empresas a formalizarse, a crecer, a capacitarse. Aquí yo y también mi personal hemos tomado una cantidad grande de cursos en distintos temas: ventas, atención al cliente, producción, ISO, fiscales, contables, etc. Empecé a ver que el ambiente de las cámaras pues era un tema de hacer el bien hacia los demás, y eso fue algo que a mí me jaló, y me dije, algún día me gustaría ser presidente. ¿Y cuáles diría que son las líneas de acción que ha llevado durante su gestión? Bueno, son varias. Yo creo que hay algunas principales, que sería mucho acercamiento entre nosotros como socios, mucho acercamiento con otras cámaras, por ejemplo, una vinculación muy activa con otras cámaras. Lo dije o lo he dicho repetidas veces aquí en Canacintra, estamos tan cerca y tan lejos a la vez, porque de Pachuca a Tulancingo, de Pachuca a Tizayuca, de Pachuca a Ciudad Sagún, no son más de 40 minutos. Y a veces no nos conocemos y no tenemos el vínculo para poder hacer negocios entre nosotros, y estamos buscando proveedores y clientes fuera del estado. Esa es una importante, el acercamiento y la vinculación con las demás, y sobre todo cuando venimos en una pandemia. Yo entré en el 2021 como presidente, en enero de 2021, cuando las cosas estaban muy difíciles, y entré con muchas ganas y mucho entusiasmo
de realmente ayudar y de ver cómo poder acercar a las empresas y brindarles un apoyo o apoyarles a salir adelante del estancamiento en el que nos encontrábamos. Y esa fue una de las alternativas, el buscar otras cámaras, invitarlos, acercarlos, y justo hoy estaba platicando la semana pasada y hoy con dos amigos presidentes de cámaras, de la CEMIC y de Canadevi, Alfredo León y Octavio Solís, para hacer networkings entre las cámaras y poder hacer negocio entre nosotros que estamos tan cerca. Esa es otra importante para mí sería la capacitación. Creamos un programa de capacitación por competencias que tiene que ver con liderazgo, con exportación, tiene que ver con productividad, producción, tiene que ver con habilidades blandas y conocimientos fiscales y contables. Todo esto para ayudar a fortalecer a los empresarios y que puedan tomar mejores decisiones. Muy bien, precisamente hablando sobre afianzar las relaciones con otras cámaras, actualmente, ¿cuántos socios tiene afiliados a la cámara? Alrededor de 80 empresas. 80 empresas. ¿Y sí, todas son de Pachuca o son...? Tenemos de Pachuca, de Tulancingo, de Ciudad Sagún, me parece de Apan, Minas de la Reforma, y a lo mejor se me está pasando algún otro municipio, San Agustín Tlaxiaca, principalmente esos son de donde vienen las empresas. Ok, ¿y cuáles diría que son los rubros específicos que estas empresas cubren? Bueno, Canacintra tiene, mayormente es metalmecánica. Mayormente el sector que predomina aquí en Canacintra es metalmecánica. Pero Canacintra tiene 14 sectores. Es decir, vamos desde la fabricación de alimentos, fabricación de equipo médico, bebidas y tabaco, metal mecánico, automotriz, sector de la construcción, fabricantes de productos para la construcción, entre otros más. Es bastante variado, pero el principal es metal mecánica. Muy bien. ¿Y cuáles diría que son los principales beneficios de Canacintra? Los principales beneficios de Canacintra es la vinculación con dependencias de gobierno y dependencias privadas, la vinculación con consultorías y asesorías, un acercamiento grande de capacitación también, acercamiento con otras cámaras y otros parques industriales que también es importantísimo. Hicimos una reunión con el Parque Industrial Plata, con los que ya están instalados ahí y los afiliados a la delegación, lo cual permite generar mayores vínculos entre nosotros y saber a qué nos dedicamos y cómo podemos complementar los negocios entre los afiliados. Yo creo que esos serían los principales beneficios, que además de eso, pues lo que implica Canacintra a nivel nacional. Y aquí mencionaba un poco de esos eventos, porque una de las siguientes preguntas era el tipo de acciones que usted hacía en pro del sector empresarial. Entonces, ¿mencionaría igual esos? Sí, definitivamente. De las acciones que estamos haciendo nosotros, son las que ya te platiqué, enfatizando un poco en el nivel de networking que manejamos el día de hoy, que es grande, es importante. A veces con que conozcas a alguien y le digas, oye, en mi caso, yo me dedico a hacer concreto, Aranza. A lo mejor tú me vas a decir, ¿sabes qué? Pues está padre, conocer a alguien que hace concreto. Y la siguiente vez te voy a decir, Aranza, recuerda que yo hago concreto y yo suministro para una casa, para un estacionamiento, para un restaurante. O te voy a preguntar, a lo mejor si tienes alguna familia que tenga algún negocio, o si hay alguna familia que tenga alguna necesidad que quiera construir su casa. Y entonces voy a ir buscando el poder hacer un networking con todas las personas que estén cercanas. Y a nivel nacional, pues sí tenemos una cantidad muy grande de eventos. Acaba de pasar el primer foro internacional de agroindustria. Hubo también una plática sobre el cuidado del medio ambiente a nivel nacional. Viene el foro internacional de innovación en San Juan del Río, 7 y 8 de julio, a cual los invitamos a que participen. Es un evento muy, muy importante y muy llamativo. Igual sabemos que
durante un tiempo fuiste titular de la Comisión de Jóvenes Industriales. ¿Podrías platicarnos más sobre la experiencia que tuviste? Claro, con mucho gusto. Durante un tiempo yo como afiliado me gustaba mucho venir, o me gusta mucho venir a las sesiones de trabajo, y siempre me gusta participar o aportar, y solo levantar la mano en comentar algo o hacer alguna pregunta. Y en una de esas ocasiones, la anterior presidenta, Elvia Noriega, me hizo el favor de invitarme a participar en la comisión de jóvenes, que con mucho gusto acepté. Y pues fue una experiencia. Estar en Jóvenes Industriales es muy padre, porque te conecta con muchos otros jóvenes de todo el país, y conoces gente que está empujando mucho, que está innovando, que está creando de la nada, que trae tecnología, que trae ideas impresionantes, y todo eso también te impulsa a ti, te mueve, y te hace crear un deseo de hacer más con lo que tienes. Muy padre, los jóvenes también, un tema buscamos el crear un formato en el que les pudiéramos ayudar. Durante mi gestión como titular de la Comisión de Jóvenes no fue posible llevarlo a cabo, pero ahora como presidente ya lo estamos llevando. Igual los invito a participar en este formato que se llama Plática con un experto, donde invitamos a empresarios que ya tienen éxito, que tienen una trayectoria ya de varios años, a que nos compartan cómo ha sido su experiencia como empresarios, cómo han crecido, a qué se enfrentaron, cuáles fueron sus mayores retos, cómo los sacaron adelante. Y esto es algo que fomentamos mucho, tratamos de publicitar mucho, puesto que es de gran valía no solo para los jóvenes. Venimos todos los afiliados porque nos interesa escuchar de viva voz como otra persona, otro empresario, otra empresaria logró salir adelante de pues a lo mejor de dificultades o carencias dentro de su trayectoria como dueño de negocio. ¿Cuál diría que fue el reto más grande que tuvo que enfrentar? Yo creo que la participación, quizá, la participación cuando los jóvenes tienen mucho entusiasmo en aprender y en crecer, pero también cuando son jóvenes y entran al negocio, en su mayoría familiares, pues los absorbe mucho el propio negocio. Entonces están muy pegados en la operación y aprendiendo el mismo y resolviendo temas y organizando el trabajo, y a veces les es un poco complicado el poder asistir a las reuniones, quizá un poco la participación. Y regresando de nuevo a Canacintra, ¿cuáles diría que son los requisitos puntuales o al menos los más destacables que tendrían que tener las empresas para unirse? Bueno, no les pedimos mucho, la verdad, son mínimos los requisitos, pero digamos que no el requisito, pero sí la característica más importante es que sean transformadores. Es la Cámara de la Industria de la Transformación. Entonces sí nos interesa que tengan un perfil transformador. En cualquier rubro que se encuentren, como lo comenté hace rato, son 14, desde alimentos, médico, automotriz, metal mecánico, etc., pero que sí sean transformadores. Y de ahí en fuera, pues nada más es algunos documentos de su empresa, poderes notariales, poder del representante legal, algunas firmas, algunos documentos más, y eso es lo que ocupamos para que se puedan afiliar a Canacintra Pachuca. Muy bien, presidente. Pues como ya mencionó bastante con respecto a lo que ha hecho aquí en la Canacintra, en su formación académica y todo lo que ha conllevado, ¿cuál le gustaría que fuera su legado como presidente? Okay. Esa es una buena pregunta. Yo creo que mi legado como presidente sería, yo no pediría o buscaría algo grande, ¿no? Simplemente yo creo que me bastaría con el agradecimiento de los afiliados, de haber participado como presidente, de haber hecho un buen trabajo como presidente, como representante de los industriales. Creo que eso sería para mí lo suficientemente gratificante. De por sí estar aquí implica pues sí una dedicación, implica mucho esfuerzo, mucho trabajo. Para mí sería
bastante gratificante, solo el hecho de que los afiliados lo apreciaran, y de ahí en fuera creo que el programa de capacitación sería para mí mi mayor legado. Bueno, pues finalmente para todos los que nos escuchan, nos gustaría que usted nos diera la información de contacto para que los invite a participar. Para todos los que están interesados, formen parte de ustedes y pues se unan, ¿no? Y conozcan todo el trabajo que llevan aquí. Claro que sí, nos pueden buscar en redes como Canacintra-Pachuca, en Facebook, también estamos en Instagram, y a su servidor lo pueden buscar en redes sociales también como Josué Zaragoza Santos. Y aquí en la cámara igual nos pueden buscar en internet, Canacintra Pachuca, pueden encontrar la página, nos pueden llamar por teléfono, estamos para servirles, nos ponemos a sus órdenes en lo que les podamos ayudar, y siempre tendremos los brazos abiertos para recibir a cualquier empresa o cualquier empresario que quiera afiliarse a esta delegación. Y también los invito a seguir las redes sociales de Caico. Caico Concretos aparece en Facebook, tenemos 2 sucursales, una en Tulancingo, una en Pachuca, estamos por abrir una tercera en Puebla. Síganos en las redes sociales.